Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Jorge Reyes, máster en salud pública. Con él vamos a hablar sobre la reducción de la desnutrición crónica infantil que viene hablando el gobierno. Hay una campaña mediática del presidente de la República y justamente este tema lo vamos a tratar con el doctor Jorge Reyes. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Jaime, Gustavo, buenos días. Buenos días, yo también estoy aquí en mangas de camisa, sintiéndome muy cómodo acá en esta loja. Pero allá no hace calor como acá, doctor. Y como es viernes, dice el cuerpo lo sabe, entonces tenemos que estar medios ágiles. Qué gusto volver a saludarlos, Jaime, Gustavo, y por supuesto a sus órdenes para tratar este tema y los que ustedes consideren conveniente. Correcto, doctor. Bueno, el gobierno nos viene hablando, no este gobierno, el anterior también dijo que había bajado la desnutrición crónica infantil, pero este dice que están trabajando mucho y que están haciendo grandes inversiones. ¿Hasta qué punto es verdad esto de lo que nos está diciendo el presidente Daniel Noboa? Bueno, yo me he permitido preparar unas pequeñas diapositivas y he conversado con mi tocayo para pedirle que me ayude poniendo algunas de ellas y poder fundamentar bien mi análisis. Lo primero que quiero decirles, a ver si me ayudan con una primera diapositiva, es de que para esta intervención utilizo los informes oficiales. Es decir, no me estoy inventando absolutamente nada, sino que con las cifras de los gobiernos, tanto el del señor Lasso como del actual, información oficial del INEC, podemos desarrollar nuestra intervención. Entonces, básicamente me voy a referir a los principales resultados de manera comparativa de la primera ronda, ahora se la están llamando, pues no sé si eran rondas de negociaciones especiales, que fue una en septiembre del año 2023 y la actual que es de septiembre del 2024. Permítame, solamente porque yo considero que este espacio es una verdadera cátedra popular en la que a la gente se le dice la verdad y se le explica de la forma más respetuosa las cosas, dar un concepto muy breve de lo que es la desnutrición infantil crónica. Si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos con la siguiente. Está tratando, Ustedes ahí está. Van a ver, entonces vea usted, allí se señala, la desnutrición infantil crónica mide la proporción de niños menores de 5 años que tienen un retardo en su talla para la edad y para el sexo. Así de simple. Entonces, ¿cuál es la idea que se tiene? Que el niño que tiene desnutrición crónica es aquel niño flaquito, raquítico, etcétera, etcétera, cosas. Pero que el que no tiene desnutrición crónica es aquel niño que está gordito, etcétera. No es así. La desnutrición crónica es una medida de proporción entre aquellos niños que de acuerdo a su edad y a su sexo tienen menos crecimiento. Pero en el segundo parágrafo, un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje, ya voy a hablar de eso, en la edad escolar, pero hay algo interesante, que se puede asociar en estos niños con desnutrición crónica lo que es la baja de peso y la obesidad. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo podemos entender? Muy simple, es un problema de lo que ahora se habla de el triple riesgo de salud nutricional, que es la desnutrición crónica, que es la obesidad y que son las anemias. Si me ayuda con la siguiente para hacerlo todavía más gráfico el asunto. Vea, ¿cómo es lo que se mide? Ustedes tienen allí una curvita y en la línea roja de abajo, esa significa 2 desviaciones estándar. Todos los niños que están bajo esa línea, niños y niñas, se los cataloga como desnutridos crónicos. Entonces, la primera idea para poder fundamentar lo que voy a decir en adelante es de que esta es una medición, básicamente una antropometría de la talla y el peso. Entonces, a quienes los catalogan con desnutrición infantil crónica son aquellos que están bajo las 2 desviaciones estándar. Si me ayuda con la siguiente. Pero aquí hay algo que ya es mucho más preocupante. Yo, conforme a mi formación académica, siempre hablo incluso con las fuentes. La UNICEF
una vez que el retraso en el crecimiento es diagnosticado, subrayo, no hay marcha atrás. Por eso es clave tomar medidas durante los 1000 días para prevenir esta conclusión. Un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje en la edad escolar, sobrepeso, obesidad, enfermedades no transmisibles como hipertensión o diabetes en la vida adulta y dificultades para insertarse en el mercado laboral. Esto no es simple. Esto tiene un fundamento científico. Les iba a presentar aquí unas láminas que muestran las conexiones nerviosas, las conexiones neuronales de un cerebro de un niño con desarrollo normal y de un niño con desnutrición crónica. Entonces esto tiene una gran incidencia en el resto de la vida. Pero aquí viene una pregunta. ¿Y los que ya fueron diagnosticados y que están con desnutrición crónica, qué? Como diría Bucaram, ¿y ahora qué? Entonces habría que ir pensando en esto. Por lo tanto, sentado estos elementos que son muy simples, que los manejan los estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, y que constan todas aquellas cuestiones dentro de la parte teórica de estos programas de control de la desnutrición, entonces pasemos a lo otro, que es la parte de la intencionalidad política de utilizar el tema de la desnutrición crónica infantil para fines propagandísticos. Si me ayuda con la siguiente. Usted tiene allí dos mapas. Me he permitido comparar los dos informes y ponerlos en esta gráfica. Usted ve que casi son iguales. Es el mapa de la desnutrición infantil en menores de 2 años. Pero ¿qué es lo que le importó al gobierno de Lasso y qué es lo que le importa a este gobierno? Ese cuadrito que está en el centro dice que ahora entre el 23 y el 24 ha bajado al 19.3% el porcentaje de niños menores de 2 años con desnutrición crónica. Y Lasso dijo que había bajado 3.5 y lo situó en el 20.1 en el periodo 2022-2023. Entonces, ¿qué están diciendo? Que han disminuido en 0.8% el porcentaje de la desnutrición infantil crónica en menores de 2 años. Es decir, en los niños que tienen mucho mayor problema. Si me ayuda con la siguiente. Allí tiene usted, en cambio, el análisis de la prevalencia de desnutrición infantil crónica en los niños menores de 5 años. Y el mismo cuadrito que no le dan mucha atención es el que está en el centro, nacional. 17.5% en el periodo 2024 y el mismo 17.5% en el 2022-23. Es decir, allí no hay ninguna reducción. Con las dos gráficas que he presentado, ustedes pueden ver, y aquí hay una conclusión importantísima, que es la relacionada a que la distribución en un país como el nuestro de enorme heterogeneidad estructural, en un país multicultural, que su diversidad es la base, obviamente es un mapa como el que ustedes están viendo, que es totalmente disímil en nuestro país, tanto los anteriores como estos. Entonces, el querer hacer un promedio que englobe a todo el país implica simple y llanamente tratar de ocultar una realidad de injusticia social que afecta totalmente diferente a los niños y que genera riesgos muy graves, a más de la exclusión social que estamos viviendo. Si me ayuda, por favor. Aquí he puesto un análisis comparativo de lo que fue la medición hace un año y la que es actualmente. Usted puede observar que prácticamente no hay ninguna mejora. Lo que sí, donde están esas flechas, usted puede ver más o menos que existen cambios, es decir, ha aumentado la desnutrición en el grupo del quintil 13, es decir, de ingresos medios. Y acá, en el tema de los montubios, que también ha incrementado. Es decir, si yo me pusiera a analizar punto a punto, tanto en los menores de 2 años como los menores de 5 años y entre los de 2 y 5 años, no me alcanzaría el tiempo. Pero lo que le puedo decir
es de que de todo el análisis comparativo de lo que hubo con lo que existe actualmente, solamente hay 2 datos significativos de diferencia que ha disminuido, en Loja y en Zamora Chinchipe, y que le digo con franqueza, no sabría cómo explicarlo, pero él lo pone. Entonces, a más de que siempre será dudoso en este país el manejo de las cifras, lo que sucede es de que con los propios datos, por eso los he traído acá, no pueden decir que ha habido ningún avance significativo, variaciones hacia arriba y hacia abajo, que puedan decir que hay un éxito de una estrategia nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil. Si me ayuda, por favor, con la siguiente. Este es un gráfico que lo he tomado del informe de hace un año. Y aquí sí podemos ver algunas cosas que son importantes. Primero, ¿cómo explicar esa gran diferencia de desnutrición en menores de 2 años entre hombres y mujeres? El segundo elemento, ustedes pueden ver una flecha que va hacia arriba donde dice grupos de edad. Fíjese usted, en los grupos de 0 a 5 meses, 13.9%. De 6 a 11 meses sube el 17.1%. Y de 23 el 23.7% entre 12 a 23 meses. Esa flecha indica, el niño cuando está pequeñito está pegado al pecho de la madre. Tiene mayores posibilidades entonces de sobrevivir a través de la lactancia materna, que es una estrategia válida en todo el mundo. Pero después, cuando comienza a acceder a otros nutrientes, sube la desnutrición. Y cuando ya ha dejado la lactancia materna, hay más desnutrición. Entonces allí viene el problema social. Y vea, por ejemplo, al ladito hay una flecha que desciende en los quintiles. En el quintil más pobre, que es el quintil 1, usted tiene una desnutrición del 23.7%. Y en el quintil más rico, de 15.1%. Entonces, esto muestra de que la desnutrición infantil crónica de menores de 2 años está obviamente asociada a lo que significa la pobreza o la riqueza en este país. Eso es una muestra completamente clara de la injusticia social y de las inequidades. Y finalmente, en la parte derecha de vuestras pantallas, hay una flecha que desciende. La asociación que existe entre la formación académica de la madre y la desnutrición infantil. Vea, cuando no tienen ningún tipo de formación, usted tiene un porcentaje de desnutrición del 26.35%, y cuando es superior baja al 12.2%. Con esto, ¿qué trato de decirle? Que hay varios factores que se asocian, y que si queremos ser serios en el análisis de una situación tan sensible y de tan funestas consecuencias para el país, hay que mirar en base de los propios estudios que tienen cómo es lo que se comporta. Ayúdeme, por favor, con la siguiente. Antes de continuar, doctor, permítame hacerle una pregunta importante aquí. En el quintil 1, que es el sector más desprotegido de la sociedad, que involucra gran parte del indigenado, porque tiene que ver mucho con ese quintil 1. ¿Esto se debe a la falta de conocimiento de estos grupos, de cómo alimentarse, o en sí de la poca protección que han tenido por parte de los gobiernos? Es una mezcla de todos estos factores, pero el principal, mi querido Gustavo y audiencia, es la inseguridad alimentaria. Yo la llamo soberanía alimentaria. El 30% de los niños, de los hogares de los niños aquí, no tienen ninguna seguridad alimentaria. Es decir, la cantidad y la calidad de nutrientes que pueden ingerir son completamente diferentes. Punto 1. El otro punto es de que también hay problemas en la alimentación. Fíjese, la gran propaganda que existe a nivel internacional y nacional, los influencers de la comida han hecho creer que es un estatus el comer productos procesados. Son los menos nutritivos, los que más problema causan de obesidad y a posterior de lo que se llama síndrome metabólico que hay en niños y en jóvenes. Y por cierto, pues la pobreza que está allí. Pero también muestran otra parte,
y a eso creo que apunta su pregunta, es la desprotección del Estado. Esta es una muestra de lo que se llama el darwinismo social. La teoría de Darwin dice que los más fuertes, los más aptos sobreviven. Acá en este darwinismo social son aquellos que tienen más posibilidades de salir en ese medio de la libertad del zorro en el gallinero y sálvese quien se pueda. Es decir, en la política de los neoliberales, sálvese quien se pueda, porque no hay presencia del Estado. Obviamente, en el indigenado, el tema de la desnutrición infantil crónica está bordeando el 40%. Y así digan que en este añito ha bajado un 3%, no es significativo. Todo eso es el mapa de la injusticia social, de la inequidad que existe. Los más pobres tienen mayor riesgo que aquellos que tienen mejores posibilidades. Permítame leerle una pregunta de uno de nuestros seguidores a través de Facebook, de Francisco Narváez Pinto. Él dice, pregúntele al doctor si el programa del desayuno escolar ha influenciado positivamente o negativamente en esto. No se ha hecho una evaluación seria de qué es lo que sucede, pero el objetivo era de que con ese desayuno los niñitos que no podían ir tomando cafecito en su casa, o acá en la sierra les daban un poquito de agua de hierba luisa con raspadura, entonces resulta que llega a las 10 de la mañana, se están durmiendo pues, porque ha bajado la glucosa, pierden la atención y obviamente no pueden rendir adecuadamente. Entonces le dan alguna situacioncita de estas. Pero esto más bien ha servido para consolidar las grandes cadenas alimenticias nacionales, porque lo bueno sería que se tome un programa de alimentación en lo local para que se generen más fuentes de trabajo en los sectores mismos de la localidad y se pueda ir resolviendo de alguna manera ese problema. Pero en el fondo es parche. En el fondo, lo que nosotros deberíamos recabar es el derecho de la gente a tener una alimentación segura. Aquí, y luego de esto continuamos, mi estimado doctor, para aprovechar su exposición. Aquí queda claro algo. ARSA, que es una de las instituciones encargadas del cuidado de la salud de los ecuatorianos, está más preocupado de los restaurantes afuera, pero no ha habido un informe real sobre ese famoso desayuno escolar, donde muchos padres de familia han denunciado cosas terribles, en el que el producto llega en mal estado, en el que el producto no tiene la calidad nutricional necesaria. Pero bueno, como usted bien dice, no hay ese estudio, ¿no? Vamos a continuar con su informe. Vamos con la siguiente lámina, por favor, del doctor Jorge. Bien, entonces, yo he traído esto porque me parece que es un verdadero monumento a la sinvergüencería de las gentes. Esto se dijo en el tiempo del señor Lazo. Un elemento importante, decía el informe, es considerar que la desnutrición crónica infantil no es un problema de alimentos. Por Dios, a lo mejor se saltaron esa palabrita y dicen, no es solo un problema de alimentos. Pero hay algo a continuación que vale la pena señalar. Es falta de acceso a agua segura, no prestación oportuna a servicios de salud a las madres gestantes, falta de entrega oportuna de esquemas de vacunación, control de niñas y niños sanos, etcétera, especialmente en los 1000 primeros días. Sigamos, por favor. Va a la siguiente lámina, estimado Jorge. Siguiente, mi querido tocayo. Entonces, en función de esto, fíjese usted, se hizo este programa de focalización. Como en el fondo saben que es un problema generalizado, entonces dentro de esa concepción política, para impedir que haya protestas, etcétera, se focalizan las políticas. Y parte de esto era estos famosos bonos. He tomado allí está la carátula de un boletín estadístico textualmente lo siguiente. El bono 1000 días en junio del 2022, Programa Integral de Prevención de la Desnutrición Crónica Infantil para gestantes y menores de 2 años en condición de pobreza. La proporción de elegibles al bono 1000 días inhabilitados a cobrar frente al total de elegibles ha descendido significativamente entre marzo del 2003 y marzo del 2024, pasando de 41.3 a 23.9. En diciembre del 2023 cerró en 16.3% en marzo del 2024. Es decir, esta política, que es un verdadero parche, no siquiera tiene el asidero para poder, ubicando a las personas que están con más
más problemas de desnutrición. Y haciendo este incentivo, que significa una especie de enganche para hablar coloquialmente, decirles vengan acá para que puedan acceder a este bono, ni siquiera esto se ha podido lograr que funcione. Sí, que hay más aumentos en la cobertura, es correcto, algo tiene que estar haciendo, pero el tema de lograr eso para que puedan comer, para que tengan que comer, ha fracasado. Sigamos. Entonces esto es lo que les interesa. Aquí en el Ecuador, uno de los principales problemas es la manipulación de los datos. Usted tiene allí, en la parte de arriba, la desnutrición infantil crónica en menores de 2 años. Y vea usted cómo se presenta esa curva. Entonces, ¿qué es lo que les interesa publicitariamente? A Lazo le ocupó e incluso pues se pegó hasta unos pucheritos y unas lagrimitas cuando dijo que han bajado en 3.5% y que lo dejaba en el 20.1%. Y ahora que ha bajado al 19.3%. Pero fíjese el de abajo, el de la desnutrición crónica en menores de 5 años, se sigue manteniendo en lo último. Esto es lo que a mí me motiva a hacer una crítica, porque no se puede jugar realmente con la salud de las personas, con la información a la ciudadanía, y porque lo que se está haciendo son parches. Los problemas fundamentales, mi querido amigo, y querido Jaime también, ciudadanía, son los siguientes. Primero, no hay acceso a alimentos suficientes y seguros. Existe pobreza. No hay un proceso de educación permanente, nutricional, especialmente madres y cuidadores de los niños. Que se ha mejorado algo, el tema del agua potable es posible, porque era un agua con una terrible presencia de coliformes fecales, y que obviamente pues eso provoca graves problemas intestinales. No se ha informado ahora últimamente el tema de la anemia, que sí tiene relación directa con el desarrollo cerebral. Entonces, ¿cómo se va a pensar que haya acceso a agua segura, etcétera, cuando los municipios, las juntas parroquiales, consejos provinciales siguen en terribles problemas? Entonces, lo de fondo, que es esta injusticia social, este mapa de la injusticia, sigue vigente. Sigamos, por favor. Creo que estoy por la última. Y aquí lo he tomado del mismo dato esto. El promedio de desnutrición en América Latina está en menos del 10%. Aquí ustedes tienen en menores de 5 años. Vea usted, en el Ecuador tenemos el 17.5%. O sea, usted ponga a todos los países sudamericanos y el Ecuador es el que tiene más alto porcentaje de prevalencia de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, 17.5%. Y aquellos que decían que nos van a convertir en Cuba, que no sé qué, vea cuánto tiene Cuba. Datos oficiales, el 7%. ¿Qué significa eso? Que incluso en países como Cuba, que han soportado los bloqueos, piensan más en los niños, en la salud, en el desarrollo de lo que es el potencial. Y en el Ecuador, vea, lo que nos ganan allí son los centroamericanos. Por eso es necesario que este asunto no sea una manipulación política propagandística por parte del candidato que va a la reelección y su binomio, que hace poco decía que este gobierno ha incrementado en $40 millones el presupuesto para esta campaña. Yo les invito a que hagan un ejercicio de matemáticas. Dividan $40 millones para 50,000 nomás niños expuestos a la desnutrición infantil crónica, y eso dividan para 365 días del año y van a llegar a ver que eso es una burla. Doctor, déjeme leer unos mensajes porque la gente está muy atenta a su explicación y hay algunas inquietudes, comentarios muy importantes a analizar, y Jaime tiene también algún criterio que manifestarle. Dice Beatriz Guerrón, ¿de qué sirven las estadísticas si no resuelven de nada y seguimos con desnutrición infantil? A ver, dice Diana Vázquez, los niños son el presente y serán los que lleven el rumbo de nuestro país en el futuro, ¿verdad? Aquí también hay algunas personas que recomiendan
que se debe analizar el tema del desayuno escolar, porque inclusive hay muchas quejas de que ese desayuno escolar en las grandes ciudades o en la población medianamente educada están recibiendo de muy mala calidad, y eso ahí no beneficia en nada, sino solamente a quienes le dieron el contrato, dicen nuestros seguidores, Jaime. Correcto. Más que un comentario, hace algún tiempo atrás una funcionaria del MIES de Azuay, yo no sé si usted pudo ver ese video, doctor, y quiero rodarlo, cuando un periodista intentaba tener una explicación del trabajo que están haciendo en Azuay, la coordinación del MIES, en cuanto al nivel de socioeconómico de las personas, ella no sabía ni siquiera qué responderle, o sea, las fichas socioeconómicas de las personas, cuando le preguntaba de los quintiles. Me gustaría rodar esto para que después usted me dé un criterio. A hacer mi labor como coordinadora del MIES, entonces estamos levantando absolutamente toda la información necesaria. En realidad hemos tenido algunas alertas con el anterior coordinador, ese es el motivo por el motivo que salió. Estamos en un punto de austeridad y lo que necesitamos en este momento es asegurarle a la gente que tiene bajos recursos que tengan la posibilidad de acceder. ¿De qué quintiles? Disculpe. ¿De qué quintiles? ¿De qué? Quintiles son los de bajos recursos económicos. Sí, los de bajos recursos económicos. O sea, ¿en qué quintiles deben de estar ellos? ¿En qué quintiles deben de estar ellos, los que están de bajos recursos económicos? ¿Cuáles son los quintiles para que puedan acceder a este bono de desarrollo humano? Bueno, principalmente ellos tienen que tener, los requerimientos que pueden encontrar ustedes en la página del MIES, que son obviamente temas de vivienda, temas de escasez de recursos, o sea, toda la información que ustedes necesitan está en la página del MIES, y si no, igualmente, como le comento, estamos levantando la información de momento. Camila, pero eso ya lo tienen levantado, Camila, ya lo tienen levantado y todo ello. Hay personas que viven en extrema pobreza y no les han dado el bono de desarrollo humano. Antes de que se me vaya, no me entendió la pregunta, por eso no me respondió bien. Sí, es que no me entienden las preguntas y no me responde bien. Pero hay personas que viven en extrema pobreza, se les va a dar el bono de desarrollo humano. Por supuesto. ¿Desde cuándo? Tiene que haber un estudio previo y después de ese estudio nosotros actuamos como MIES, pero no podemos coger, no es de soplar y hacer botellas. En realidad tenemos que armar todo. Personas que viven con $20 mensuales, ¿cree que necesita un estudio? Personas que viven... Claro, por sí, supuesto. a ver, personas que viven... Segundito. Pero por favor, estoy en una entrevista. O sea, hay que tener un poquito de educación, ¿no es cierto? Claro, cuando una persona está... A ver, Camila León, ella es la coordinadora zonal. Se nos saca el cuerpo. Camila León, ¿cuándo va a responder a la ciudadanía? ¿Cuándo va a responder a la ciudadanía su gobierno? Invíteme a su radio en ese momento, yo llego y hacemos todo con calma, porque en este momento... Queda invitada el día viernes, este viernes. Vea usted, doctor. Qué payasada. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que alguien con mucha sapiencia dijo: el gobierno de Noboa es un accidente de la democracia. Y efectivamente, estos funcionarios que no tengan un mínimo de formación, pues de lo que deben estar manejando, de conocer la clasificación que existe en nuestro país de acuerdo a los quintiles. Obviamente, aquí en este país hay datos que abundan en el sentido de que casi la mitad de los ecuatorianos viven con hasta 3 o con menos de $3 diarios. Y que de ellos 3 millones aproximadamente están viviendo con menos de $1.75 diarios. Entonces existe pobreza. ¿Cómo pueden decir algún bellaco de estos que la desnutrición infantil crónica no está asociada a la pobreza? Pues está claramente allí. Por eso hicieron este programa, esta estrategia con el bono para los 1000 días. ¿Cómo no se puede decir que los niños pequeñitos necesitan buenos nutrientes, pero necesitan el acompañamiento de la madre especialmente, o la estimulación de quienes están cercanos? Porque puede tener el cerebro toda la estructura adecuada, pero si no hay una estimulación adecuada, obviamente no va a poderse desarrollar ese cerebro. La gente tiene que salir a buscar trabajo,
a vérselas como sea, en la calle, a vender cualquier cosa para llevar un mendrugo de pan a su casa. Entonces, allí viene el rol del Estado. Y respondo así. Por ejemplo, en el tema de las estadísticas, sí debería existir buenas estadísticas para poder tomar decisiones sobre la base de la evidencia. Pero ahí está una estadística de nuestra participación. Número 1 en desnutrición infantil de menores de 5 años en Sudamérica. Bueno, hay que hacer esos estudios, pero sobre todo eso está la decisión política. No podemos creer que los parches publicitarios sean la mejor forma de enfrentar estos problemas. Doctor, finalmente, ¿desde cuándo no hay un programa serio para combatir la desnutrición infantil? Vea, esto es un problema bastante grave. Yo quiero apelar mucho a la sensibilidad de las personas porque se han venido manipulando estos datos. Por conclusión se puede decir que si hay, por ejemplo, en el tiempo anterior de presidente Correa, hubo una disminución del índice de Guinness muy importante que hablaba de la disminución de la pobreza. Eso teóricamente debería asociarse a la disminución de la desnutrición infantil. Pero no existe una visión global, especialmente desde los últimos 7 años, del retorno del neoliberalismo a la entellada limpia. Lo que se ha tratado lo que se ha logrado es profundizar el desempleo, la pobreza, la migración. Entonces, obviamente eso explica los problemas. El estado de bienestar, que es necesario retomarlo en nuestro país, es urgente, pero también hay que pensar que el tema es cultural y allí hay que trabajar no solamente en los indicadores sociales, sino en los indicadores culturales. Hay 7 estudios sobre desnutrición infantil. Yo les cuento, hace 40 años cuando me graduaba de médico, escribí un librito que se llama Desnutrición Infantil y Psicomotricidad. Y allí advertíamos, hace 4 décadas, cómo era la relación del desarrollo cerebral con lo que sucedía en los niños de Zamora Chinchipe en su desnutrición y en sus habilidades. Entonces, han existido programas publicitarios que han tomado a los niños y a su estado nutricional como una especie de bandera política o como una estrategia para enmascarar los grandes problemas económicos de exclusión que existe en nuestro país. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo esta mañana. Gracias a usted, Jaime, gracias, Gustavo, gracias a la audiencia. Creo que me pasé un poquito, pero ustedes tienen esa habilidad de hacer emocionar a las personas, más aún cuando se trata de esos temas tan sensibles, que yo los hablo más que con la boca, los hablo con el corazón. Muchas gracias, un lindo fin de semana. El y que doctor Jorge Reyes, los apagones. ¿Cómo están los apagones por allá? ¿Cuántas horas? Estamos con un verdadero problema, aproximadamente unas 8 horas, insatisfacción, porque quedan grandes sectores que viven del trabajo pues en las ciudades y que les cortan o toda la mañana o toda la tarde. Entonces esa gente dice, bueno, ¿y ahora de qué trabajo? Creo que esto es sumamente grave. Más allá de las decisiones políticas tomadas por el candidato, debería un poco de técnicos reunirse y decir, al menos en esto, para que no se siga cayendo el candidato a la presidencia, hagamos algo que sea más coherente y que en lo posible no afecte de esta manera a los grandes sectores populares. Gracias al doctor Jorge Reyes, máster en salud pública, hablando de un tema muy importante que es la desnutrición infantil. Gustavo. Oiga, y a mí me queda claro algo, ¿eh? Con este video que usted hizo rodar de la funcionaria del MIES, que son uno de los encargados, porque esto no es solamente el Ministerio de Salud Pública, esto tiene que ver también de la mano con el MIES. Claro, esto trabaja de manera articulada. Los funcionarios públicos de este gobierno están en el quintil 1, con el respeto a las familias que están en ese quintil. Pero los funcionarios públicos de este gobierno están en el quintil 1, en la extrema pobreza intelectual.